puedan hacer y avanzar un poquito para que puedan pensar, la clase de mañana que tenemos, que supuestamente a las 7:15 tendríamos que conectarnos para que yo les dé una clase teórica, que ya deberíamos avanzar si no cerramos hoy, avanzar con la otra unidad, la pueden tomar para mañana en este horario trabajar en el foro, en el aula virtual de Ingeniería y Sociedad, y iniciar la actividad a aquellos que no han participado, para que durante la semana ya les quede en la instancia de interacción. Recuerden que no solamente es el uso la consigna de este foro, es no solamente el uso de un texto y una interpretación, sino poder interactuar con un compañero opinando sobre lo que el compañero ha escrito, lo que ha puesto el compañero, y decir si uno está de acuerdo, con qué concepto ampliaría, como un diálogo. Así que eso sería lo que podemos organizarnos para mañana. Porque si no, vamos a seguir como avanzando en la clase, en el contenido, y a lo mejor se van a atrasar en la participación de esa instancia que es la participación del foro. Por eso les digo, mañana en este horario que tenemos clase, lo que podríamos hacer es que ustedes trabajen en el aula virtual, avancen un poco en eso. El que quiera ya plantear una intervención, yo les puedo ir, mientras voy leyendo, me voy dando cuenta qué concepto, qué texto les puedo orientar para que ya vayan leyendo ese texto. ¿Ahora se entiende? ¿O no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Nosotros tenemos que comentarle mínimamente a un compañero o a dos? O sea, la intervención, ahí dice 2, pero por lo menos que sean 3, pero al compañero que vos quieras comentar, con que ya puedas interactuar con uno. Lo más rico de los foros es cuando puede uno hacer por lo menos 3 o 4 opiniones e interactuar con esto, no solamente me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino fundamentar. Pero a lo mejor encuentran que la mayoría habla sobre el mismo tema, y elige imágenes distintas, o elegimos la misma categoría para analizar. Por eso sería interesante ver qué surge de cada uno como opinión en el foro. Hasta ahora había una sola intervención, que a la que estuvo, como es un texto con respecto a las redes, ya no le puse las categorías, pero le adelanté que la lectura puede ir en el término del show del yo, o del texto de subjetividad de Sibilia, que es la clase que analizamos la semana pasada. Pero bueno, esto es lo que para no seguir avanzando como en esto, podemos trabajar mañana en el aula virtual y conectarnos desde el aula virtual para que ustedes empiecen a poner ideas, y no se les amontone al fin de semana hacer todo junto. Piensen que si no hay quien opine, ¿cómo voy a opinar del compañero si no tengo sobre qué, no hay una opinión ahí todavía puesta, no hay una idea puesta para opinar? Quedaron mudos. ¿Y qué dicen? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, por mí sí. ¿Sí? Si no, mañana lo que hacemos es conectarnos un ratito a las 7:15, volvemos a pensar la tarea, cualquier cosa, si ya más o menos tienen pensado, y desconectamos para que tengan un rato de poder pensar la tarea. A las 7:15 nos conectamos, me van diciendo alguno, profe, yo pensé en esto, ¿puedo ponerlo al foro, no lo puedo poner? Les ayudo con la consigna si lo necesitan. A lo mejor todavía no han entrado a la plataforma y no han leído qué es lo que se está pidiendo, o no han visto los textos. Tienen hasta mañana. Recuerden que hasta la semana que viene, era hasta el viernes la participación, que son varias veces que hay que intervenir, era hasta el viernes, pero ahora lo vamos a extender un poquito hasta el lunes de la semana que viene, para que tengan tiempo de poder trabajar entre todos, ¿sí? Así que, bueno, esa va a ser como un poco la actividad hoy. Vamos a trabajar el último eje, para el que le interese cuestiones sobre educación, cuestiones sobre que era de la desigualdad educativa y no solamente social.
Y a partir de eso vamos a recuperar conceptos que ya se trabajaron los anteriores y bueno, para que sigan pensando sobre qué van a escribir ustedes. Algo de los trabajos en general de las correcciones del primer trabajo integrador. La mayoría la mayoría de los trabajos son muy buenas síntesis, los que han construido en los mapas conceptuales. Algunos de los mapas conceptuales están como más más específicos en el uso de los conceptos, son más puntuales, se puede vislumbrar más fácilmente la relación, pero en la mayoría han extraído las categorías centrales. En los otros dos textos, que eran un poco de textos de análisis, que eso lo vamos a ir afinando a medida que vayamos retomando la escritura y escribiendo más, en algunos les falta, quedan solo en la enunciación, por ejemplo, ¿no? En la reforma del 18, bueno, el cogobierno y la extensión universitaria, como que dicen los puntos, pero básicamente no describen o no argumentan sobre el impacto para el cambio, en dónde se pudo ver el cambio específicamente de la universidad. Lo mismo sucede cuando trabajan lo de peronismo. Es como que por ahí uno queda en la síntesis del concepto, pero no puede profundizar un poquito en alguna cuestión más de análisis. Una cosa que vamos a empezar a trabajar con la lectura de los textos es a veces el riesgo de extraer citas de los textos y no poner o entre el encomillado o qué bibliografía hemos tomado. Por ejemplo, hay uno que planteaba, que le decía, bueno, algo del anacronismo, el subalterno, algunas palabras así en el texto, y le decía, es una idea muy fuerte lo que está escrito ahí, que no corresponde del todo al proceso que estamos describiendo, pero si hay un autor que lo plantea de esa manera, hay que poner cuál es el autor que lo plantea, porque eso es lo que nos da validez al argumento que damos. Entonces, bueno, ahí hay uno que le devuelvo por esto, o hay otro que puso, por ejemplo, lo de la cátedra, en vez de poner cátedra vitalicia, que era esta cátedra que no había concurso, pone, como lo dijimos en la clase, la cátedra donde se muere el docente y hereda el hijo. Eso es como para que entendamos, pero el concepto es el concepto de vitalicio, ¿sí? Así que cuando yo les digo trabajo con concepto, es el concepto de la teoría, del texto académico, no es que está mal, o sea, han entendido la idea, pero para el dominio del conocimiento más técnico, más académico, hay que tener mayor precisión. Así que ese ha sido como algunas cuestiones de la observación, ¿no? Otros en el cuadro quedaron como en las cuestiones de los modelos muy generales y les faltaba como bajar algo sobre la relación con, bueno, todo esto que pasó en Europa, ¿qué vino de eso a América Latina o Argentina, por ejemplo? Pero para hacer un primer trabajo integrador, un primer trabajo de este tipo que le pido, bastante bien, ¿sí? Simplemente a los que les pido que vuelvan a rever tienen que ver con algunas consignas con respecto a esto, ¿no? A poder revisar la redacción o las ideas que se han puesto para poder trabajar, pero en términos generales los trabajos están muy bien. Igual que la participación que han tenido en el foro, con lo que han puesto cuando fueron la participación. Así que bueno, vamos bien. Si vamos viendo el proceso, van viendo bien. El sentido de esta segunda unidad, de que pueda cada uno individualmente expresar su idea y poder comentar de esta manera a un compañero, también me ayuda como para ir siguiéndolos a ustedes, porque algunos han hecho el trabajo en grupo, así que cuando son 3, son 4, es más difícil saber cuál de los 4 domina mejor el contenido, tiene mayor destreza. Así que con estas vamos a ir mezclando cuestiones individuales con cuestiones grupales para poder trabajar de este modo. Pero bueno, me quedan esos 3 trabajos que son, que ya entre hoy y mañana les hago la devolución. Todas las otras notas y los comentarios están en el aula virtual,
para que puedan ir mirándolo. Todas Profe, las notas, ¿sí? ayer me llegó un mail de a mi grupo que habíamos mandado el trabajo por el campus. Sí. Ah, bueno, ese debe Y, ser la corrección. No te sí, llegó pero nada. sale una calificación, nomás una nota. Y el comentario debe estar en el aula, entonces. Ya me voy a fijar, porque bueno, en algunos casos me pasó que le escribí todo el comentario y cuando volví a revisar el comentario no estaba. Debe ser que no lo Profe, guardé. Sí, yo le Franco. mandé mi trabajo por WhatsApp, ¿se acuerda? Franco, sí, sí. ¿Y cómo es el tema de la corrección? No, ese trabajo tuyo aún no lo he visto. Ah, perfecto. Esos que me mandaron por WhatsApp, hay otro que me mandó por mail, esos aún me faltan leerlos. Los voy a leer entre hoy y mañana y ya por la misma vía que me mandaron, les mando la corrección, el comentario y la nota. Y Gracias. me voy a fijar, Leandro, entonces, ¿por qué no te llegó el comentario? A ver qué pasa. Cualquier cosa, acá todos tienen así como un breve comentario general y la nota de los que están. Algunos que han hecho en grupo, que le figura en el aula, le figura solamente aquel que ha subido el grupo, por ejemplo, Micaela ha hecho con Pablo. Figura a la que envió el trabajo Micaela y Pablo aparece como no presentado. En algunos casos sí les puse la nota a esos que no fueron los que enviaron el trabajo, pero forman parte del equipo, sí tienen la nota, no el comentario, sí la nota. Y en otros le va a Ah, sí, faltar. porque yo no lo entregué, pues, lo entregó Ah, mi compañero. por eso debe ser. En algunos casos debe ser por eso. Algunos a los que más o menos fui, mientras no me iba mareando, porque me cargaba una planilla y la otra, que no me mandaron el trabajo personalmente, solo les puse la nota. Y el comentario está en aquel que envió el trabajo. Reviso el trabajo y ahí está subida la nota y el comentario. Así que por ahí puede ser por eso. Bueno, a Tiziana, no me recuerdo, a Joana sí, porque lo hizo sola, pero voy viendo ahí algunos de los que están aquí, ya les he corregido. Bueno, pero cualquier cosa, cualquier observación que tengan, seguimos conectados y comunicándonos. Por eso les digo que es importante que iniciemos el trabajo de este segundo módulo, de pensar, bueno, desde un posicionamiento crítico, pero también no solamente que quede en esta opinión personal, sino también desde un manejo de algunos conceptos, la participación en este foro, y bueno, vamos a ver cómo nos va yendo. Si podemos transitarla, ya llevamos 2 unidades de ingeniería y sociedad, que dentro de todo vamos cumpliendo un poco con las expectativas de lo que se piensa en el trabajo que hay que hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto sobre esto? ¿Nada más? Profe, No, profe. Sí. el campus toma nota de a 100, no, ¿Cómo hasta así? 10. No, hasta 10. Ah, Ay, sí, bueno, eso tenía sí. una duda. Me salía 8 de 100 y ya tenía una, y me acerqué a Ajá, No, yo también. yo porque le ponía, para mí era el 10. Ya voy a aprender para la próxima, le voy a poner 80, 90, 70, 60. Ya me estaba Lo- asustando yo, profe, No, digo, no no, llegué no, a ninguno. no se asusten. Lo mismo, chicos, es una nota, porque después está, el foro tiene otro concepto, o sea, todo lo que van, en cada cosita que vamos haciendo, que sea la participación en el foro, después a mí, Bedelía me va a pasar sus asistencias, las consultas que tenga, todo eso forma parte de una nota que después se toma integralmente, así que pueden ponerle un 7 en esta evaluación, pero hacen una muy buena intervención en el foro, han trabajado bien el texto, y la nota puede ser mayor a 7 o menor, pero sí, es una de las notas. Pero yo creía que de 8 a 10, no de 100, tenés razón. Ay, no, yo con las matemáticas soy un caso, les aseguro. Bueno, estamos no sé si ya han ido pensando qué quieren
sobre qué imagen van a compartir o qué temática han iniciado alguna lectura de los textos, si han hecho algún trabajito Eso, ya profe, le iba a preguntar, ¿qué tenemos que leer? ¿Todos los textos que hay en el foro? No, por eso les No, es decía. alguno que te interese. Sobre, Bien. vuelvo a repetirle los autores para que ustedes vuelvan a ubicarse, ¿sí? Porque obvio, son muchos textos. Profe, pero yo le ¿sí? iba a preguntar, a mí me interesó el tema de la modernidad líquida, Sí. pero también me interesa el de la tecnología. Bueno, tiene Entonces, que ver. ¿qué? ¿Hago el que más me guste o hago los Sí, dos? o los dos, porque los dos tienen que ver con lo mismo. Mira, como van a ver, ahí les subí también en PDF, está convertido en PDF el PowerPoint que trabajamos la clase anterior sobre las redes, porque no sé si es por cuando está muy pesado el archivo, no lo sube como Power, pero también está y ahora le voy a compartir este. Pero en realidad este primer texto sobre modernidad líquida y tiempos líquidos sería una contextualización general de la época, en esta caracterización de cómo pasamos de un estado central, de un estado-nación, de una sociedad moderna, de todo lo que configuró la modernidad, a una posmodernidad donde lo que aparece es la fragmentación, la disolución de las instituciones, el dilatamiento de lazos, y los efectos son, uno de los efectos es la aparición de la tecnología, las nuevas maneras de visibilidad, de construcción subjetiva. Otro efecto de esa liquidez del Estado y la modernidad va a ser esto de la fragmentación educativa. Así que ese texto es como común a todos, si se quiere, porque es una caracterización de la época. Y el de las redes sociales, que ahí el que le interesa todo lo que tiene que ver con Estado, sería como la cosmovisión, como el espíritu de la época, lo que hoy estamos viviendo como sociedad, lo de la modernidad y los tiempos, para el que le interese son esos dos textos. Y luego está todo lo que habla sobre redes sociales, la subjetividad, la tecnología, son los dos textos de Paula Sibilia, que es el de el show del yo, y tecnología y subjetividad. Y después tienen otros dos textos relacionados con educación, que uno es el de la fragmentación educativa, y la estratificación social de Tiramonti y otro texto más. Y después hay otro texto donde define que es un problema social. A lo mejor las primeras 5 hojas de problema social, porque es más largo, ahí está la caracterización de cómo definimos un problema o para qué es un problema. Pero van a ver que casi todas las temáticas vuelven a lo mismo, que es el pase de una sociedad moderna y de unas instituciones que tenían unas características de construcción, de dinámicas institucionales y construcción subjetiva, se rompe, se diluye, el Estado desaparece, aparece el mercado y crea estos efectos que están. Por eso ustedes, para poder trabajar, elijan un texto, y era lo que yo les decía. Depende qué vea yo que ustedes suben, qué opinan, les puedo orientar a pensar dentro del texto 2 o 3 conceptos para que tengan en cuenta para la próxima argumentación. Pero para el foro, pueden elegir uno ustedes para trabajar, pero cuando quieran opinar de algún compañero, a lo mejor opina sobre otro tema que no era el que yo puse en el foro para opinar, así que ahí puede estar, no sé si es Franco el que preguntaba sobre la modernidad o lo de las redes, puede estar eso. Micaela creo que es la que participó en el foro, ella puso 3 imágenes. La verdad no fui yo, fue Melina Pedraza. Ah, Melina. Melina, sí. Melina puso 3, la verdad que muy potente las imágenes que ha puesto, que ya después que subamos vamos a compartir entre todos algunas cosas. La semana que viene podemos hacer un cierre compartiendo entre todos algunas imágenes, pero están interesantes, así que la idea es esa, que puedan, que lo podamos compartir. Pero elijan los textos, ¿ah? Tienen 2 de cada uno,
porque si no, seguramente va a ser mucho. Acá hay uno que pregunta, me puso que me falta el mapa conceptual, Nadir. Ya me voy a fijar, Nadir. Espérate que ya te digo qué me falta. Capaz que lo reviso, Saldi, Portugal. Ahora me fijo y te vuelvo a escribir, te vuelvo a mandar un mensaje, Nadir, me fijo bien. Profe, Sí, acá hay un Agustín me chico pregunta también. si podía poner imágenes con distintas reflexiones. Sí, pueden poner imágenes, porque estos son disparadores para iniciar la discusión. Sí. Decime, Mica. No, era del chico, él le puso que si son 3 imágenes de distintos temas. Sí, se puede. Yo les decía una, pero si pueden tener dos imágenes, diferentes temas, no hay ningún problema. Ahí me voy a fijar lo de Nadir. Sí, Nadir, sí, porque hay algo más que tenés que, Nadir, hay algo más que tenés que revisar en el texto, que no sé si es algo de redacción, de alguna idea de peronismo, de reforma, de la reforma. Yo ya voy a entrar a volver a mirarlo y te escribo por el privado del aula. Te mando un mensajito ahí por el mensajería del aula virtual para decirte, pero me parece que es algo que te falta ampliar una idea de reforma o de la reforma o del peronismo. No sé si no te falta la última, hay a uno que le falta la última, de los que tienen que reenviar, a uno le falta el punto 3, que era todo lo que era sobre la Universidad Obrera. ¿No es a vos? Fíjate. Por eso puede ser que te pongo que ahí me voy a fijar después. Bueno, discúlpenme, está bueno que me vayan diciendo porque a veces me mareo con las aulas virtuales. Este fin de semana tenía un curso que también me tenía que corregir, así que me atosigaron con llamadas los profes con las correcciones y las sugerencias. Bien, vamos a empezar este punto 3. Como les decía, ya me voy a fijar, Nadir, lo tuyo y te escribo, después de la clase, te escribo por el aula virtual. O mandame un mensajito por teléfono, pedirle a Mica el número o a los chicos que alguno lo tiene, envíame un mensaje por el WhatsApp voz y yo te contesto ahí más fácil. La fragmentación educativa. Vamos a ver el último dimensión del trabajo y qué puede ser. ¿A qué remite esto de la fragmentación educativa? Bien, volvemos siempre a lo mismo que vinimos trabajando hasta acá y que parece reiterativo, que le decía, bueno, al que preguntaba sobre la modernidad líquida y que tiene que ver con este proceso que se da de vivir de una sociedad que aparece como el concepto de disciplinaria, de una sociedad donde el Estado era el que controlaba todo y organizaba la vida estatal, la vida de los sujetos, las instituciones, y eso empezó como a transformarse a partir de la década del 60, del 70, y fue desapareciendo ese control estatal, ese Estado paternal, ese Estado protector, que hay en estos momentos hay como un intento de volver a situarlo el Estado en ese lugar, pero bueno, el Estado hoy está quebrado, no es el mismo Estado con las características y bondades de hace 60, 70 años atrás. Entonces, básicamente, esta separación del Estado y de la reconfiguración de las instituciones que son representación estatal, lo que ha hecho es producir unas mutaciones culturales, sociales, que hace que haya cambios y transformaciones en la sociedad. Entre los cambios, ya lo dijimos, están la modificación de las reglas de juego, de las reglas sociales, la modificación de muchos referentes que uno tenía. Piensen que en el estado anterior, en las sociedades modernas, un docente
pensemos a 30 años atrás, 20, 30, 40 años atrás, nadie osaba discutirle a un docente, ¿no? Vieron que hay un meme, no sé si alguno lo había puesto, lo trabajamos, pero hay un meme de un chico que la madre le va con la nota, le pone mal la maestra en un cuaderno, y parece que tiene una mala nota, y los padres de la década del 60 lo retaban al chico porque la maestra le había desobedecido a la maestra o tenía malas notas. Si hoy eso sucediera, hay situaciones en las cuales los padres le pegan a la maestra, ¿no? Este sería como una crisis de los referentes o de representación que hay, que uno lo puede mirar hasta como una falta de respeto hacia las instituciones. Hoy se discute la autoridad de un docente, es posible discutir, es posible que se ponga en cuestión. Años atrás era si yo le contestaba mal a la maestra, aunque tuviera razón, mi mamá me llevaba del moño a pedir perdón o me castigaba a la par de la escuela. Un médico, no se discutía la autoridad de un médico, la autoridad de un representante de la institución. Hoy es eso lo que se discute. Hay una crisis institucional y una crisis de referencia de esas instituciones, ¿no? Entonces, en este marco, algo que caracterizó a la Argentina en tema educativo fue la centralidad que tuvo el Estado siempre en la definición de contenidos, en la organización del sistema y en la posibilidad de brindar dentro de todo un proyecto homogéneo, si se quiere, de formación. Cuando hablamos lo de la época de la reforma del 18, principio de siglo, la escuela fue el lugar de inclusión por excelencia y de homogeneización de la sociedad tan dispar y diversa que teníamos a partir de la construcción de un sujeto ciudadano, soberano, bueno, todas estas características que fuimos viendo, que es esto, ¿no? Ingresar a la cultura de la escuela, para lugares que veríamos de papás, de gente que no tenía educación, era ingresar a la cultura académica, de la alfabetización, a esta posibilidad de ser llamado argentino, es un símbolo de inclusión. La matriz que organiza esto, es lo que decíamos, es la matriz estadocéntrica, ¿no? El Estado organizador y configurador de todas estas cuestiones, propuestas universales, no se discute, de alguna manera cada uno respeta el lugar del que le toca, y eso garantiza la gobernabilidad, salvo algunos movimientos que producen un movimiento en el sistema. Por ejemplo, este acomodo de la reforma del 18 que implicó una posibilidad de apertura de cierto grupo social que pudo acceder a un lugar donde no estaba, luego el peronismo, pero no ha habido ruptura masiva hasta la década del 60, 70 del sistema educativo, ¿no? De alguna manera la existencia institucional era una existencia armónica, lo que la familia nos transmite es lo que la escuela nos enseña y es lo que necesita el mundo del trabajo y es lo que el Estado demanda, pero esa armonía es con la irrupción del mercado, como lo vimos en casi todas las escenas, lo que se rompe. Cuando el Estado desaparece, lo que entra a prevalecer en las reglas de juego de la sociedad y las instituciones es las reglas del mercado. Aparece una... ¿Sí? Yo tuve una experiencia como lo que usted hablaba hace rato de cuestionar al referente, en este caso a un profesor, en el cual creo que terminé ganando por un tema que todos me dieron la razón, de que el profesor nos estaba enseñando historia, pero nos hacía leer específicamente autores que en este caso... no sé si se habrá dado cuenta que no tengo cierto fanatismo por el peronismo y bueno, no soy así hace poco, soy así hace mucho, porque me gusta leer y no leo solamente una versión. Cuestión de que el profesor nos hacía que seamos, no lo voy a nombrar, me da asco,
este profesor nos hacía que tengamos una vista ciega y casi nula de todos los frentes de política, en el cual él le daba toda la autoridad y todo lo que nos pasa hoy en día, las cosas buenas obviamente, porque no van a admitir los errores, es que todo se lo debíamos a Perón y a Evita. Y en este libro, que era precisamente de un autor peronista, hablaban de muchos derechos que ni siquiera peleó el peronismo, en el cual terminé el último trimestre y se lo dije al profesor y como que no le cayó bien mi idea y me citó a mí, a mi madre, a mi padre, pero mi padre no pudo ir, no vive acá, y en el cual el director terminó expulsándolo a este profesor porque su posición era muy autoritaria y en el sentido de que no nos estaba enseñando, sino nos estaba metiendo en una idea política que era errónea. Claro. En Bien. estos casos, ¿cómo reaccionaría usted si es que se da cuenta que lo que le está enseñando a alguien, supongamos tenemos un profesor de matemática que nos dice que 2 más 2 es 3, y si le ponemos que es 4, que es lo correcto, nos va a sancionar, nos va a poner notas bajas? ¿Cómo reaccionaría usted? En realidad, bueno, eso, a ver, ¿cómo te puedo decir? La diferencia entre lo que vengo diciendo como cuestión es, esto está bueno cuestionar, porque en realidad también ahora lo que nos sucede y lo que les sucede a ustedes en este marco de formación es que ahora hay múltiples lugares en los cuales uno puede adquirir información que no es la escuela. Cuando yo estoy hablando de este lugar de construcción de autoridad, que en la sociología se dice que a veces uno por solo tener un título detenta como el poder de ese lugar que representa. Por ejemplo, yo soy la maestra y si me voy a un pueblo soy la representante de la escuela, así como cuestión universal. Y a principios de siglo el único lugar donde la gente podía informarse o aprender a leer era la escuela. Ahora uno puede tener múltiples lugares para poder trabajar, informarse, poder tener una visión amplia y darse cuenta de lo sesgado que pueden ser ciertos contenidos cuando uno trabaja, cuando uno enseña. En realidad está bien plantearlo, no sé cómo fue la manera que lo planteaste al docente, pero plantearle a un directivo, mira, además de esto es bueno mostrar otras lecturas, otras opciones, porque la escuela no hay un adoctrinamiento, o sea, es posible pensarlo, siempre en el marco de ciertas prácticas de respeto, el cuestionamiento de la autoridad sería, en estos momentos sería, la autoridad ya no viene como un efecto de la institución, como si fuera nuestra mamá, no sé si a ustedes su mamá le dice esta frase, pero a mí sí me decía esto mi mamá. Y cuando me daba una orden y yo le discutía que no era como ella decía, y me decía, es así porque te lo digo yo, que soy tu madre. Y ahí se terminaba la discusión. Ahora yo como docente no puedo decir yo lo digo y es la verdad, porque la verdad tiene múltiples miradas y la verdad, la autoridad hoy debe construirse y ganársela con los estudiantes, desde posibilidades de negociar, bueno, a ver, mostrame vos sobre este tema, por ejemplo, Franco, si tuviéramos que discutir, te diría, bueno, desde esta temática, bueno, ¿por qué decís lo que decís? ¿Con qué textos vos me mostrarías que me estoy equivocando, no es como desde la realidad que yo estoy viendo? Habría que pensarlo de distintos lugares, pero sí vamos a encontrar docentes con perspectivas más autoritarias, si se quiere, o sesgadas, porque hay algo que hay que aprender, y por eso es el tema de la educación, y que aún en la formación docente es algo que no se quiere hablar. Ninguna enseñanza, ninguna educación es neutral. Siempre el que está acá al frente, enseñando en calidad de docente, tiene una intencionalidad en la formación y una adhesión también ideológica. Y desde ese lugar a veces elegís un texto y no otro, crees que es útil y que no.
porque hay un modelo de sociedad que uno proclama, desea, un tipo de sujeto que quiere estar. Pero bueno, estas son las posibilidades que hoy da también esta cuestión de que al caerse este efecto del Estado centralista y este efecto de lo institucional, también lo que empiezan a caer son los efectos de las sanciones que este Estado daba, ¿no? Tu madre te acompañó en este planteo. Otra mamá capaz que te decía que callar la boca y obedece lo que te dice el profesor en otra época. Pero bueno, eso... No es que me acompañó porque quiso, sino que la citó directamente el director de la escuela. No, claro, sí, pero te digo, en este sentido, tu madre, vos diste tus argumentos y tu madre habrá dicho, bueno, tenés razón, no tenés razón. Hay algo que pasó que también se dieron cuenta para que este docente ya no esté más. O sea, hay situaciones que hoy nos permite esto también, poder plantear la debilidad de las instituciones. Por eso, todo lo que hemos trabajado en esta unidad como problemática, y piensen en cualquier institución, ¿no? La justicia, que es una institución, la familia, que es otra institución, la iglesia, todo lo que uno transita. Cuando uno habla de institución, no solamente son los espacios físicos, materiales donde se ejerce determinada función, sino también hasta el concepto de matrimonio, que hoy la posibilidad de los matrimonios igualitarios, uno puede estar en contra, pero reconfiguran las creencias, los valores, las normas sobre las que se ha sentado tradicionalmente la sociedad, exige nuevas maneras de ejercer la función que tienen cada una de las instituciones. Y en esas nuevas maneras está cómo reconstruir el lazo social, cómo reconstruir los vínculos, cómo instalar el diálogo, que en todo lo que nos va sucediendo parece que es lo que se ha perdido, ¿no? Porque uno ingresa, no sé ustedes qué experiencia pueden tener, pero a veces uno ingresa a las escuelas y todo es un caos, así. El director que no se habla con el docente que no se habla con los alumnos, o sea, parece que no hay un eje que sostenga como proyecto. Donde yo iba, profe. ¿Ah? Eso pasó en la escuela donde yo iba antes. Sí, eso de verdad pasaba en la escuela. Es como que no hay un proyecto en común. Acá lo que se ha perdido en la ausencia de Estado es el concepto de lo común, ¿no? Y también uno lo puede vivir cuando ingresa a trabajar en espacios institucionalizados, en donde por ahí hoy tenía una experiencia con una profe en esto que les decía que tenían que presentar un trabajo de capacitación, y una profe me dice, le hice el trabajo, le agradezco, dice profe, de la universidad, no de la UTN, de la UNLA. Le agradezco, dice, el compartir su saber en un espacio donde nadie comparte nada. Y bueno, eso forma parte de algo que nos pasa como seres humanos, que algo de lo que nos está sucediendo a todos, que hay que volver a pensar cuál es el eje de lo común y de la sociedad. Aquí lo que va a decir los textos, lo que esto trabaja más cuestiones educativas, ¿no? Que bueno, pudimos avanzar muy poco, pero mañana vamos a tener un rato de clase para que podamos terminar, y los voy a dejar un rato antes para que puedan hacerlo del foro, pero el tema es, cuando se pierde el sentido de lo común, desde la propia diferencia que uno tiene, de la propia alteridad que uno tiene, pero hay algo que es lo común, ¿qué queda? Cuando uno no se siente identificado con algo a donde pertenecer y a su vez que pueda, eso es lo que le pasa a la sociedad. Aquí en cuestiones... Para mí los profesores deberían enseñar, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, no deberían poner su postura por la de los demás y decir que ellos están en lo correcto. Simplemente deberían plantear la idea y dejar que uno mismo tenga su propia idea, su propia autonomía, sería para enfrentar a lo que es un partido político. Porque lo único que hacen es lavar el cerebro y crear más como ellos. Bueno, mira, está bueno que puedas plantearlo así, pero
lo que nos ha pasado en estos últimos tiempos, en realidad fundamentalistas te vas a encontrar en todos lados, no solamente en la escuela que hayan sido tus docentes, podés tener un jefe, porque eso que estás planteando ya llega a un tema de un fundamentalismo, ¿no? Como los casos del año pasado, estos años anteriores, en donde cuando fue lo de Santiago Maldonado se enseñaba lo de la desaparición, o sea, de un lado y del otro de la grieta, de un lado y del otro que nos paremos ideológicamente. No podría ser, pero es, porque vamos a encontrar gente desde ese lugar del fundamentalismo. El tema es poder plantear, a pesar de eso, alternativas de salida, ¿no? Alternativas, no generalizar, no todos son así, volver a situar la función, un docente debe enseñar y no adoctrinar, entonces poner en su lugar, un médico debe curar y no hacer tal cosa, entonces esas son cuestiones que también le pasa por el atravesamiento de las instituciones. Han perdido su efecto. O sea, aquí en el tema de educación, ¿cuál sería una de, bueno, esto, un poco la desorganización del mundo social, ¿no? ¿Sí? También, Decime. por ejemplo, yo veía ahora con todo este tema del coronavirus, estamos en Paca Paca y en Encuentro, que son canales nacionales, están dando clases por ahí. Y por ejemplo, los profesores de lengua de tercer grado están enseñando los textos o las oraciones en lenguaje inclusivo. Sí, y eso, sí. por ejemplo, a mí no me parece, porque sí. Lamentablemente, a un chico le tenés que enseñar. Sí, pero bueno, podremos decir lo del Martín Fierro enseñado con lenguaje inclusivo. Bueno, son cuestiones porque también sucede esto. Hay políticas que son de gobierno y hay políticas que son de Estado. Y lo que ha pasado en Argentina es que la educación y muchas otras políticas no se la han tomado como política de Estado, que sería más allá de quién nos gobierne, esto debería tener continuidad, un eje, un sentido que es es superior a cualquier interés individual. Pero como se toman con políticas de gobierno, entonces cada 4 años hay un punto y aparte, y volvemos a empezar. Se borra todo lo que tenemos y volvemos a empezar. Porque esto que hoy se inaugura tiene que ver obviamente con una cuestión ideológica, con una cuestión de lo que está, pero bueno, es lo que hay desde organismos centrales. Bueno, aquí sería el ejemplo que estás diciendo en esta situación particular, que es lo que están advirtiendo algunos pensadores críticos y hasta políticos críticos del gobierno, sería el uso de los medios de comunicación. No solamente la escuela, sino como también el uso de los mensajes que se transmite, el uso de los formatos que se trabajan para transmitir estos mensajes, tienen un contenido ideológico. Yo trabajo en formación docente y les decía a los profesores que tienen los estudiantes en instancia práctica, bueno, son formatos a analizar. Algunos estarán muy de acuerdo porque están ellos como desde su adscripción individual, de acorde con esta concepción de lenguaje inclusivo, de un montón de ideas políticas que lo reconfiguran, y otros no estaremos de acuerdo, pero también hay una representación de la infancia, una representación del tipo de sujeto que queremos formar, del tipo de trabajo que queremos hacer. Está bueno que ustedes aprendan a verlo, porque este es un ejemplo, pero lo van a encontrar en cada momento de la vida. Ya había, pero ahora con otros ojos lo van a poder entender, ¿sí? Pero bueno, forma parte de la realidad social esto, y eso, algo de acá que les decía, también son instancias de dominación cultural, chicos, son códigos que se van imponiendo, en las cuales algunos lo adhieren como más pasivamente, o más tienen adhesiones ideológicas, pasionales, porque la política es como el fútbol, no lo podés entender, que otros. El ejemplo es cuando vimos peronismo, y eso que les decía de ese libro de primer grado, de ese niño con 7 años, tachaba la cara de Perón porque en su casa eran todos radicales y al padre lo había sensateado por no ponerse el coso de duelo de la Eva Perón. Estamos como en un momento así cíclico de la historia en muchos sentidos. Por otra parte, ahí les decía, también hay una desorganización del mundo social.
que hace que empiece a haber cada vez más grupos, más cuestiones así de grupo, de sectores, de fragmentos en la sociedad. Y este proceso empieza, acá lo tienen, diría, a La Rioja se la conoce por Menem, donde uno va todavía, siguen preguntando cómo está Menem. Es el tema en los 90 empieza como a mirarse desde la teoría social y desde estas investigaciones, el tema de la fragmentación social, ¿no? Y el efecto que ¿qué sería la fragmentación? Que nos dividen. Que nos divide, sí, como pensar en fragmentos. Claro, la sociedad empieza a pensar distinto, tiene dos. Sí, empezamos como a sectorizarnos, como a juntarnos los más parecidos con los menos, nosotros por acá y ellos por allá. ¿Se acuerdan que les había dicho en la primera clase de la modernidad líquida que en los 90 fue, al menos acá en la cultura argentina, fines de los 80, principios de los 90, fue la aparición de todo lo que tuvo que ver con el mundo imperialista, con las naciones del mundo, bueno, la aparición de los shoppings, de los country, bueno, de todas estas cuestiones nuevas que Argentina no tenía y que empezaron a hacer una mutación cultural y social de la población. Aquí en la novela, lo que aparece como fenómeno en los 90 y después en la crisis del 2001 fue la fragmentación de la clase media. Esta cuestión de que está apuesta, el 1 a 1 permitía que en vez de comprar, en vez de arreglar un producto, se lo comprara a cero, este sueño de poder ascender socialmente, esta apuesta a la educación, que en algún momento fue negada, pero poder acceder a circuitos educativos donde antes no se podía ingresar. Bueno, eso produjo una sectorización de intereses dentro de las clases sociales. En los 90 produjo ese boom y en el 2001 produjo la aparición, dirían algunos textos, que el 2001 fue la aparición de nuevos pobres. Y hay una diferencia en la pobreza que dice que hay pobres que son pobres estructurales y otros que son los nuevos pobres. Habría que pensar si en este contexto que tenemos hoy de fuerte crisis económica no vamos a tener el mismo proceso. ¿El pobre estructural cuál sería? Un pobre estructural sería el que tiene esa condición desde hace mucho tiempo, y el pobre nuevo sería el que pasó de ser de una clase media a ser pobre. Sí, el pobre estructural tal cual. El estructural sería el que siempre fue así. O sea, el que de alguna manera viene de familias y no ha podido salir. No ha habido ninguna estrategia social que ni la educación le ha permitido salir. Por lo general, los pobres lo que más tenemos, lo único que tienen, algunas tienen, hay una chica que hace estas charlas, ya la voy a buscar para subirla y la vean al link, sobre los pobres, que trata de explicar por qué los pobres tienen tantos hijos, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué lo único que tenemos nuestro? Pero el pobre estructural sería aquel que no puede ver posibilidad de salida. Y decía ella cuando te relata, dice, yo soy pobre, pero mi madre es marginal, pobre y marginal porque ella nunca pudo salir. Yo estudiando llegué a tener otras opciones, otras posibilidades. Y el nuevo pobre sería aquel que fue de una clase, pero ¿qué lo diferencia el pobre estructural del nuevo pobre? Es que el nuevo pobre tiene algo, no tendrá dinero, por ejemplo, porque ha perdido, lo que ha perdido es su capital económico, pero tiene un capital social y cultural que lo ubica distinto al pobre. Por ejemplo, el capital cultural sería todo aquello por lo que uno transita por las instituciones, escuela, escolarización, club, algunas cuestiones que uno puede hacer ir inglés, que le da cierto dominio de saberes y de manejo de la cultura general y de lo cultural más cercano a los códigos de la escuela, más cercano a los códigos habilitados en la sociedad.
que aquel que nunca tuvo acceso a eso, ¿no? Entonces uno por ahí puede tener que cambiarse de una privada a una escuela pública que cree que es de menor condición, pero en la privada fue tan buena la calidad que le permite pasar como si nada en la otra escuela. Y luego el capital social sería esos contactos que uno ha mantenido por ser amigo de un médico, de un abogado, de un enfermero, de alguien que en algún momento, si uno necesita un favor, puede ayudarnos. Estoy enfermo y me tengo que atender en una clínica, yo antes me atendía en una clínica con la obra social y de repente ya no la tengo la obra social, bueno, puedo apelar a mi contacto médico que me atienda, me dé un turno, esto sería el capital social. A veces sí, uno no me valoriza. pasó a mí una vez, pero ¿Sí? de que, por ejemplo, yo antes de que empiece la cuarentena me caí del colectivo, entonces me esguincé y mi papá me llevó al hospital, pero yo siempre voy a una clínica privada, o sea, Sí. al Mercado Luna siempre voy. Sí. Y en el hospital, como justo estaba de guardia un médico que mi papá lo conoce, me atendieron más rápido de lo que me hubiesen atendido si no uno hubiera conocido, ¿no? Bueno, eso sería como, bueno, estas son estrategias sociales que la sociología trabaja, que son las estrategias sociales que uno puede tener en el mundo de relación. Que uno cree a veces cree que uno lo más importante solo es el capital económico, sí, la verdad que la plata nos alivia el camino, las preocupaciones a todos, pero el capital social también es importante. Porque alguna vez podremos necesitar del abogado, de alguna cosa, y bueno, y esta consulta. Y el cultural tiene que ver con todas estas posibilidades de acceso a educación, a certificación, a transitar cuestiones que otro no está. Esta categoría de fragmentación educativa también lo que visibiliza, tiene que ver pone en juego que dice los diferentes trayectos, fragmentos, los espacios educativos por los que uno circula, no solamente el éxito o no de la permanencia ahí, no solamente tiene que ver con lo que la escuela brinda, sino aquí también se pone en juego la apuesta previa de los sujetos desde su propia condición. O sea, voy a dar mi ejemplo. Yo siempre cuento, mi papá 3er grado, mi mamá 7º grado. Prácticamente analfabetos de todo, no saber usar, muy viejos para un montón de cuestiones. Yo llego a la universidad. Toda mi escolaridad, más que hacer, buscar figuritas o noticias y ayudarme a cortar y pegar cosas, nadie en mi casa me podía ayudar con la tarea. Entonces, la escuela me tuvo que brindar eso, o yo sola buscar la estrategia de salida. Pero si no hubiese habido, o por voluntad, o porque alguien otro me ayudó, a lo mejor de esta condición de que en mi casa nadie podía acompañarme con esto, me hubiese hecho desistir de la escuela. Bueno, esto no es para mí, no puedo. ¿Qué es lo que hoy, esta situación de pandemia, a veces eso es lo que está poniendo en condición de desigualdad a muchos de los que quieren estar aquí incluidos en la virtualidad, en todo, porque todo el nivel, el sistema, todos los niveles están en este tema de la virtualidad, pero sus condiciones, lo material sería los accesos palpables a los instrumentos de la tecnología, y lo simbólico sería esta condición de dónde vivo, cómo vivo, quiénes son los que me acompañan. Pienso, cuando escucho, recién entré en la clase de química y la profe todavía estaba, ni soñar que alguien en mi casa me iba a ayudar con química, con matemática, con nada de eso. Y esa es una situación de desigualdad. Por eso las instituciones deben ayudar a poder generar estrategias para paliar esa desigualdad, ¿no? Que es un gran tema, que no sé si lo están pudiendo solucionar, pero es un gran tema que aparece en esta investigación respecto a los fragmentos y a las situaciones. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Y acá un poco lo que dice entonces es el nuevo modelo de la fragmentación, que es un proceso que va
desde los 90, el 2001, o sea, la Argentina cíclicamente va trayendo esta cuestión del fragmento y cada vez, el tema es que cada vez está más notorio estas diferenciaciones entre clases, ¿no? No solamente de accesos materiales, sino de accesos simbólicos a ciertos lugares en los cuales uno tiene que pelear mucho para poder ingresar. Más lo que creemos que hay que apelar a la inclusión, a situaciones de equidad, que el Estado tiene que pelear por eso. Trae aparejado, dice entonces, la formación de núcleos sociales diferenciados. Aparecen los nuevos ricos, que serían, así como aparecen nuevos pobres, aparecen estos ricos que en el barrio diríamos estos piojos resucitados, dirían en el barrio, pero son esos nuevos ricos que se diferencian de los ricos de siempre, de toda la vida, de familias de alcurnia, como serían estas familias terratenientes que tiene toda Argentina, y que de alguna manera aparecen también los nuevos pobres, que son aquellos expulsados de los sistemas laborales. La crisis del trabajo, como se conoce, del trabajo hace 20, 30 años, y los pobres estructurales, que acá dice de nuevo la palabra, pero hay una crisis del trabajo, como aquel trabajo que se conoce también, en que uno entraba, por ejemplo, pienso en los empleados bancarios, tenía el padre de un amigo, entró con 18 años al banco y se jubiló con 65 años en el banco, 40 años siendo cajero del banco, más o menos. Y hoy no sabemos si vamos a poder mantener el mismo trabajo por 40 años. Si a los 2 años nos tienen que cambiar, nos traslada de empresa, tenemos que cambiar de tarea y de pasar de tener una situación, tenemos que ir a otro, y acá aparece el concepto de la flexibilidad laboral, de la polivalencia, de estas situaciones que van a ser, ya no es trabajo, es empleo, y la formación en la empleabilidad, y que hay que generar sujetos empleables. Entonces, ¿qué diferencia es un sujeto empleable de un trabajador? Entonces aparecen nuevos modelos para pensar la educación y la formación. Por ejemplo, ¿sí? El año pasado yo cuando fui a la Feria del Libro, había una charla sobre todo lo que es robótica. Y un señor que le interesó saber el tema de la robótica fue a esa reunión y dijo que bueno, que todo esto de los brazos robóticos y todo eso le estaba sacando el trabajo a los hombres. Y el chico le dijo que no, que el trabajo no se lo está sacando, le está facilitando para que el día de mañana no tenga problemas de espalda, problemas de y tiene varios. Lo que tienen que buscar las empresas es orientarlos a esos trabajadores para que ellos sean los mecánicos en el caso de que se rompa esa máquina. Porque quieran o no, capacitar, ahí está, no me salía la palabra. Porque esas máquinas no van a ser para siempre, en algún momento se van a romper, claro, y no van a tener quien las arregle. Entonces eso decía el chico, de que no es que le está sacando el trabajo, sino que se lo está facilitando. Y lo que tiene que hacer ese hombre es capacitarse para que el día de mañana, si se llega a romper esa máquina, poder arreglarla y mantener el trabajo, digamos. Claro, son reconfiguraciones del mundo del trabajo, que hay gente que puede adaptarse y hay gente que no, ¿no? Después de la crisis del 2001 hubo muchas situaciones, bueno, ahora se está viendo lo mismo en muchos casos desde otro extremo, pero fábricas que paran, maquinarias que no sabes si van a volver a tener la productividad, o que hay que reinventarse. O sea, los textiles, ahora miraba y decía, bueno, tenemos que, no sé si vamos a tener mercado, sector que compre esto, y vamos a tener que empezar a producir barbijos o cosas de lo que se está necesitando. Bueno, esto tiene que ver con reconfiguraciones del mundo del trabajo y el efecto del mercado. Pero lo que también produce son estas modificaciones entre lo que es la sociedad y el individuo. Hay una película española, miren, ustedes son como jóvenes, pero uno cuando va creciendo, se va haciendo más grande.
no puede, lo que significa el trabajo en la construcción de la subjetividad, ¿no? Uno a veces no dimensiona, a lo mejor alguno ya tiene primeras experiencias laborales y que gana su dinero, la independencia económica, pero cuando uno va creciendo empieza a darse cuenta que muchas veces estructura su vida en relación en torno al trabajo. Entonces los amigos son del trabajo, los intereses que empieza a tener de formación, de continuar, tiene que ver con el trabajo, y perder eso, a veces perder un trabajo, es como que uno queda sin referencia, o sea, es una sensación que realmente no se le desea a nadie, máximo si además uno tiene que mantener una familia, ¿no? Entonces son procesos duros, de replanteo de un montón de cuestiones que creo que hoy hay que reconfigurar el lugar de la sociedad, el individuo, las nuevas maneras del trabajo, el teletrabajo, que dicen ahora que esta va a ser el home office, va a ser la nueva forma de trabajo y va a haber que adaptarse a eso. Pero en el teletrabajo, por ejemplo, ¿qué condiciones tenemos para el teletrabajo? Yo aquí estoy con los perros llorándome a la vuelta dándoles clases. Seguramente otro profe estará con los hijos en el patio gritando. Entonces, a veces estas condiciones, ¿cómo se hace frente a esto? Y todo eso que sucede construye subjetividad, nuevas maneras de asumir la tarea, nuevas maneras de configurarse como sujeto, nuevos desafíos. Así que, bueno, esto que llegamos hasta acá, para el que le interesaba lo de modernidad líquida, tiene mucho que ver con lo de modernidad líquida, esta primera parte introductoria, ¿no? Porque es una nueva manera de convertirse en individuo, en sujeto, en tener como la concepción del tiempo y del espacio. Sé que no han tenido pausa para la materia anterior, así que voy a cortar acá si toman un recreo antes de física. Mañana vamos a tener un ratito para terminar esto y les dejo un poco más corto y les dejo para que puedan armarlo del aula virtual, pero nos conectamos a las 7:15, así en media horita terminamos con esta parte, con alguna pregunta sobre lo que tengan y nos activamos por el aula para seguir pensando estos textos, ¿les parece? Bueno, profe, gracias. Y a Saldi, me sale la palabra Saldi, no me acuerdo el nombre, ya me fijo bien lo de la devolución de él para contestarle la pregunta que me hizo sobre el trabajo. Si cualquier consulta, cualquier cosa, me escriben y si no, nos vemos mañana. ¿Ah? Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta y mañana. que viva Perón, ¿sabes? Ay, Dios mío, no me hagan hablar, por favor.